Bueno, ahora fíjense. Ya una vez que definí mi integral de esta manera, ¿de acuerdo? Como una colección de sumas de Riemann, ¿de acuerdo? Entonces, ahora puedo definir estas propiedades de la integral. Bien, las propiedades de la integral me van a decir lo siguiente. Supón que estás integrando una función constante. ¿Qué significa esto de una función constante? Pues fíjense, voy a hacer un dibujito para esta primera propiedad, esta, ¿de acuerdo? Y el dibujito más o menos queda así. Tengo que trazar mi plano, ¿de acuerdo? Tengo que poner el intervalo A, B, ¿de acuerdo? Y debo dibujar la función constante C. Entonces, esta es mi función constante. Aquí está en C, ¿ok? Y entonces, me están pidiendo calcule el área bajo esta curva. Pero el área bajo esa curva no es otra cosa más que la base por la altura. La base mide B menos A, que es esta expresión, ¿de acuerdo? Y la altura, pues la altura mide C. Entonces, base por altura. Entonces, justamente esa integral tiene que ser C por B menos A. Y así es como la calculo, ¿de acuerdo? Y estoy clara que tiene que ser eso por la estructura que tiene mi función. Y si nosotros intentáramos proceder utilizando la definición de sumas de Riemann, ¿de acuerdo? Pues claramente vamos a ver que tenemos que llegar a ese resultado. Porque entonces aquí tendría que hacer rectangulitos por defecto. Obviamente no voy a poder generar rectángulos por exceso y todas las sumas van a coincidir. Independientemente de cómo sume José, de cómo sume Eric, de cómo sume Ricardo, de cómo sume Carlos y así. ¿De acuerdo? Siempre vamos a obtener el mismo resultado. Entonces esa ya es como una propiedad. ¿Bien? Ahora viene otra, muy sencilla, que me dice que si el intervalo va de A a A, eso significa que tengo el punto inicial A y también mi punto final es A. O sea, que tengo simplemente el área debajo de un punto. Pues no tengo área, ¿no? Si tengo una curva y tengo un solo punto, no, en este caso no hay una región, no abarca toda esta sección, ¿de acuerdo? Simplemente me están diciendo que es sobre el mismo A, pues no tengo área simplemente, por eso vale cero la integral. Bien, ok, bueno, resulta también que hay otra propiedad importante, ¿ok? La propiedad me dice lo siguiente, si tú integras, fíjate, si tú integras de A a B, ¿de acuerdo? Entonces, este es tu extremo inferior y este es tu extremo superior, el intervalo. Entonces, resulta que esta área, ¿de acuerdo? O el valor que tú obtengas aquí, lo vamos a definir como un valor, o le vamos a poner un signo negativo, ¿de acuerdo? Cuando tú integres al revés, cuando tú en lugar de integrar de A a B, integres de B a A, cambie el signo de la integral. Entonces, fíjense que por eso aparece este menos. Y vean que los extremos se intercambiaron. ¿Ya vieron? Aquí vamos de A a B y aquí vamos de B a A. Entonces, cuando se intercambian los extremos de integración, ¿de acuerdo? Debemos de considerar que la integral va a verse afectada por un signo menos. Entonces, es diferente integrar en esta dirección que integrar en esta dirección. Bien, cuando haga yo un cambio de límites de integración, voy a tener que pagar un costo y ese costo es un signo negativo. Muy bien. Bueno, vienen otras propiedades más, ¿de acuerdo? Que tienen que ver con, con integrales definidas. Son algunos teoremas que me ayudan a ver si la función es integrable o no es integrable, ¿de acuerdo? Hay funciones que no son integrables. Se llaman funciones que no son Riemann integrables, ¿de acuerdo? La integral de Riemann no es la única integral que existe en matemáticas. Eso es algo interesante. Bien, se pueden realizar integraciones tipo Lebesgue. Bien, y luego, si alguien de ustedes va a estudiar física o matemáticas, se van a dar cuenta
existen otras integrales según la medida que yo defina. Entonces yo puedo definir mi medida y como yo puedo definir la medida que yo quiera, entonces puedo definir sobre cada medida una integral distinta. Las integrales más comunes que se usan en matemáticas son la integral de Riemann, que es esta integral que estamos estudiando, y la integral de Lebesgue. Pero existen otras integrales que puede inventar cada quien si utiliza su propia medida de integración. Bueno, entonces eso nada más es cultura general para que tengan presente que la manera de integrar en matemáticas no es única. ¿Ok? Entonces, por eso es importante que cuando nosotros estamos integrando, digamos, es integrable según Lebesgue o es integrable según Riemann. Pero tal vez si Ricardo, si Érico, si Carlos, si Clarisa inventan una medida distinta, pues podrían decir es integrable según Clarisa, ¿de acuerdo? Porque la medida de Clarisa, la que haya definido, te permite realizar la integral, ¿ok? Bueno, entonces el concepto de integración es más general de lo que estamos estudiando ahora, es lo que quiero que tengan presente. Bueno, entonces estamos hablando de integrales de Riemann y vamos a decir que si una función f es continua sobre un intervalo cerrado y acotado, ¿de acuerdo? Entonces f va a ser integrable según Riemann sobre este intervalo, ¿de acuerdo? Entonces, ese es el primer teorema. Entonces, si tengo una función continua, cerrada y acotada, digo, sobre un intervalo cerrado y acotado, ¿de acuerdo? ¿Qué es cerrado? Pues que se incluyan los extremos, ¿de acuerdo? Acotado quiere decir que ninguno de estos vaya a ser infinito, ¿ok? Que no vaya a ser de menos infinito a b o de a más infinito, no. Tiene que ser sobre un intervalo cerrado, ¿de acuerdo? Entonces va a ser integrable en ese intervalo, siempre y cuando ella sea continua. Otro teorema me dice que si una función f es monótona, monótona quiere decir que sea creciente o que sea decreciente, o que sea constante. Entonces, sobre un intervalo cerrado y acotado, nuevamente fíjense, cerrado y acotado, que tiene un punto de inicio y un punto de fin. Entonces, también voy a decir que es integrable. Entonces, todas las continuas y todas las monótonas van a ser integrables según Riemann. Luego, suponga que f y g son continuas sobre el intervalo AB y que tengo ciertas constantes C1 y C2, arbitrarias. Entonces, fíjense lo que va a ocurrir. ¿Bien? Entonces, voy a tener esta colección de propiedades. Muy bien. La integral de una suma de funciones, ¿de acuerdo? Es la integral, más bien, es la suma de las integrales, ¿de acuerdo? Entonces, fíjense, si yo estoy sumando f más g, entonces es lo mismo a que si integro primero f y luego integro g, ¿de acuerdo? Entonces, a esto se le llama la propiedad de linealidad del operador integral, ¿de acuerdo? Entonces, fíjense, da lo mismo que si yo sumo primero o que si primero integro y luego sumo, ¿de acuerdo? Integré primero esta y luego sumo los resultados. Bien, lo mismo ocurre para la resta, ¿de acuerdo? Da lo mismo si las resto primero y luego integro o si primero integro y luego las resto, ¿ok? Bueno, y entonces fíjense que si tengo una constante C1, ¿de acuerdo? Que está multiplicando a la función f, ¿ok? Entonces esa constante sale del signo de la integral y puedo integrar simplemente la función f y después multiplicar. Ocurre lo mismo con esta función g, si tengo una constante C2, ¿ok? Pero entonces si resulta que f y g se están sumando, vean, y se están afectando por constantes diferentes, entonces resulta que esta constante la puedo sacar del signo de la integral, ¿de acuerdo? Realizar la integral, ¿bien? Sacar la constante g, digo, la constante C2 que multiplicaba g, vean, la constante C2 multiplicaba g, entonces a la constante C2 también la saco del signo de la integral, ¿de acuerdo? Y calculo la integral de a a b de g. Es justamente, ¿de acuerdo? Con esta propiedad. A todo esto se le conoce como que el operador integral es lineal. ¿Bien?
Son las propiedades de linealidad del operador integral.